¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya son las 3:30 de la tarde de este viernes 6 de diciembre y aquí comienza Punto Noticias. Y vamos a partir presentando al entrevistado que se encuentra de la Universidad de Chile, del Centro de Democracia y Comunidad. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por venir. Vamos a partir primero con este acuerdo, o no acuerdo más bien, que cerraron los partidos de oposición junto a Chile Vamos esta mañana. Al parecer no quedaron de acuerdo con el tema de paridad de género, por ejemplo, con el hecho de que haya cuotas de representación indígena dentro de este proceso constituyente. Para empezar, ¿qué te parece este no acuerdo? Sí, ciertamente es complicado que no se llegue a acuerdo en estos temas. Nosotros creemos que desde el Centro de Democracia y Comunidad hemos tratado de apoyar e impulsar el proceso también constituyente. Y nos parece que este es un tema fundamental porque en la participación de los pueblos originarios de una convención con paridad de género y con una buena representación de independientes se juega también la legitimidad del proceso. Y para que el proceso constituyente sea un proceso exitoso, es necesario que esté legitimado socialmente, que los ciudadanos se sientan parte de esto. Y por lo menos estos tres elementos han sonado muy fuerte en el último tiempo. Y si bien es cierto que hoy día no se ha llegado a un acuerdo, afortunadamente tampoco se ha descartado la posibilidad de que se llegue eventualmente en el Congreso. Entendemos también que hay una urgencia por presentar el proyecto que habilite en el fondo a convocar un plebiscito. Entonces hay una urgencia por empezar y echar a andar formalmente este proceso constituyente. Y por lo mismo los partidos por lo menos han señalado que no descartan llegar a un acuerdo posterior en el Congreso que podría, digamos, hacerse cargo de estas demandas que son súper importantes de incorporar. De hecho, la oposición dijo que iba a mandar sus propios proyectos finalmente, sí, para poder tratar de tener algún tipo de acuerdo tal vez en el Congreso. Sí. Quería preguntarte por lo siguiente. Hemos conversado harto en Punto Noticias respecto de este gesto que tiene el oficialismo, por ejemplo, de no llamarlo Asamblea Constituyente, sino más bien Convención Constituyente, un poco como cambiándole el nombre para no, en el fondo para no ceder, ¿no? Pareciera que es eso. ¿Qué te parece a ti que no cedan en o que pareciera que no quieren ceder con estos puntos, por ejemplo? O sea, yo creo que es complicado que no tengamos una propuesta en estos puntos, pero también uno entiende desde alguna perspectiva la complejidad política de estos temas, digamos, y sobre todo pensando en la UDI, que ha sido el partido quizás más reticente a llegar a un acuerdo en estos tres puntos, que está también tensionada por su flanco derecho que vendría a representar José Antonio Kast, y quizás no quieren aparecer como perdiendo o entregando todo en un potencial acuerdo. Entonces en ese sentido es complicado, pero también por otro lado se ha dado muestra en el acuerdo original que los distintos sectores han sido capaces de llegar a acuerdos importantes dado la situación que estamos viviendo en el país también. De hecho, ¿qué te parece esta discusión que tienen en el fondo dentro del oficialismo? Porque RN estaba abierto a hacer esta paridad de género, a tener cuotas de independientes, pero la UDI se opuso. Entonces, ¿cómo se ve esta pugna que tienen entre los dos partidos principales, digamos, del oficialismo? Sí, yo creo que como señal para la ciudadanía es complicado esto de no tener una posición compartida, digamos, sobre todo cuando estamos hablando desde la base de un acuerdo previo, que es verdad que no incluía estos tres elementos, pero sí da muestras de que la forma como se iba a llevar este acuerdo adelante es mediante la unidad. También es cierto que, y lo que dicen también sectores de la derecha, que las cuotas de pueblos originarios, la paridad de mujeres y la participación de independientes no estaban en el texto expreso del acuerdo, y eso es verdad, pero es difícil no contemplar que esa es una necesidad que surge también de las demandas ciudadanas, y en ese sentido es necesario no deslegitimar el proceso constituyente. Y yo creo que vías para salvar estos elementos existen todavía, y yo no daría por perdida la posibilidad de que exista un acuerdo satisfactorio en estas medidas, pero lo cierto es que todavía no está y vamos a tener que esperar un poco más o ver qué pasa en los próximos meses. ¿Cuáles serían estos mecanismos, por ejemplo? O sea, lo que han planteado los partidos es, bueno, discutirlo en el Congreso, ¿cierto? Y ahí la oposición ha planteado presentar proyectos de ley. Es cierto también que, y se ha comentado, que no necesariamente todos
hay ciertos cambios que se podrían llevar adelante incluso con la oposición de la UDI, si es que Renovación Nacional y Evópoli quizás estuvieran adentro, pero eso quizás también es difícil para la coalición de gobierno. Yo siento que la necesidad de empujar, una cosa es lo que van a hacer los partidos políticos y ojalá tengamos un acuerdo institucional y que salga del Congreso mecanismos de participación para estos tres grupos que hemos mencionado. Pero aún si eso no pasa, también después en el cómo se configure la elección, se pueden generar mecanismos que exigen el compromiso y la voluntad política de los partidos que adhieran a esta idea de presentar mayor número de candidatas mujeres, de incorporar pueblos originarios, restarse quizás en ciertos distritos, no sé, y ahí la creatividad yo creo que es importante, ahí se va a notar el compromiso quizás con la legitimidad también del proceso. Pero yo espero que eso se solucione antes con un acuerdo institucional también. Sí, yo creo que todos lo esperamos en todo caso, porque además es un gesto bastante, tal vez poco comprometido, el hecho de que primero se dé este acuerdo por la paz y luego no se llegue a acuerdo con ciertas cosas que parecieran legitimar, digamos, el proceso, como bien decía. Y de hecho, sobre esto, ¿cree que está peligrando el acuerdo por la paz social debido a estos conflictos que hay? Yo tengo la impresión de que no, por lo que te decía, porque ya por lo menos en lo que hay acuerdo, eso se va a presentar, por lo menos lo que ha trascendido, digamos, es que eso se va a presentar y se va a discutir en el Congreso y por lo menos el marco del acuerdo, los elementos básicos están presentes. Y la patita que nos queda es esta, que es súper importante. Nosotros hace unos días firmamos como Centro Democracia y Comunidad una carta en conjunto con otros 11 centros de estudio y fundaciones de oposición, Chile 21, el Instituto de Igualdad, la Casa Común y varios otros, donde hablamos también esto de la necesidad de recoger esta oportunidad histórica que se da de elaborar una nueva constitución en democracia, de la necesidad de que este proceso sea legítimo, y eso involucra participación de mujeres, de pueblos originarios, de independientes, pero también participación ciudadana en distintos niveles, no solo yendo a votar, sino con los cabildos que se han generado o con procesos participativos como el que hubo quizá en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y también destacamos el rol ahí que han tenido los municipios en este proceso también, porque con su primera consulta también empujaron a las fuerzas políticas a llegar a este primer acuerdo constituyente del que todavía estamos discutiendo. Sí, ya vamos a entrar de hecho a ese punto. Además es asesor de algunos municipios. Hemos estado trabajando con algunas municipalidades. Sí. Estamos conversando con Pedro Mayorga, él es abogado de la Universidad de Chile y del Centro de Democracia y Comunidad específicamente. Lo quiero llevar a un tuit que hizo el presidente Piñera, si me ayudan desde el switch, lo podemos ver en pantalla, dice: hoy presentamos iniciativa para reducir a 40 el número de senadores y 120 el de diputados. Esto se suma a la reducción de la dieta parlamentaria y limitaciones de reelecciones. Así avanzamos en la modernización del Estado, que también incluirá a los otros poderes del Estado. Esto además significa, según tenemos entendido, un ahorro de 5.200 millones de pesos. Y que obviamente se pueden destinar tal vez a otros proyectos y tal vez a responder a algunas de las demandas sociales. ¿Qué le parece esta medida? Mira, yo no la vemos con buenos ojos, la verdad, porque retroceder, yo sé que suena atractivo y para parte de la ciudadanía suena bien esto de reducir el Congreso. Que más se ha hablado, sí. Bajar la dieta parlamentaria, sí. Y que se reduzca la cantidad de... Yo el camino de bajar la dieta me parece mucho más razonable y hay indicadores que hacen evidente que las dietas parlamentarias en Chile están escapadas respecto al promedio de la OECD. Entonces en eso yo creo que ahorrar por ahí me hace mucho más sentido que volver en el fondo a tener 120 diputados y 40 senadores, con la implicancia es que eso tiene en dos niveles, porque uno... Ya, el ahorro económico, si uno piensa, el presupuesto del Congreso representa apenas el 0,24%. Ese ahorro de 5.000 millones es el 0,01% del presupuesto del Estado. Que para cualquiera que está en la casa tal vez suena como mucha plata. Suena muy grande, pero posiblemente hay otros lugares donde el Estado puede reasignar recursos, quizás mayores a estos 5.200. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Si uno mira en dónde está la gran parte del dinero en el Estado, el ministerio que más dinero tiene, quizás nos parece razonable, el Ministerio de Educación, que tiene el 22,7% de los recursos del Estado. Pero ¿y qué se hace con esa plata entonces si una de las principales demandas o uno de los temas que debería hablar la agenda social es justamente sobre educación? Sí, no, yo no creo que haya que sacar la educación. Lo que digo es que, por ejemplo, probablemente hay programas en distintos ministerios
donde uno podría hacer recortes y además en el Congreso recortar recursos no por esta vía de disminuir los escaños, digamos, sino por la vía de disminuir las remuneraciones de los parlamentarios, que eso hace mucho sentido en la ciudadanía. Y porque también es importante tener claro que es un problema reducir el número, porque nosotros acabamos de cambiar el sistema electoral y tenemos un sistema que es proporcional y que busca mejorar la representatividad de distintos sectores políticos en el Congreso, ¿ya? Y eso es un logro que se logró acabar con el sistema binominal después de muchos años de pelea, digamos. Y recién estamos viendo los frutos de este es el primer Congreso electo con el nuevo sistema y todavía esa reforma no llega de forma completa al Senado, que en las próximas elecciones estaría completamente regido por este nuevo sistema. Entonces volver atrás nos genera también un problema de tenemos que reducir parlamentarios. Eso implica achicar, ¿cierto? O quitar cupos en distintos distritos. Hoy día los distritos más chicos del país eligen a 3 representantes. Si achicamos eso, probablemente nos queden distritos que eligen a 2, a 1. Y es como un retroceso volver de los distritos donde vamos a tener que elegir a 2 representantes, va a ser como volver al sistema binominal. Y eso vamos me quería preguntar, si no será como una forma, digamos, con otro nombre tal vez, de volver al sistema antiguo. O sea, yo no sé si esa es la intención, pero si uno, dependiendo cómo planteen, ¿cierto?, la disminución, genera distintos problemas, porque uno podría disminuir escaños quizás en distritos donde hay más personas o donde se eligen más representantes, pero eso implica hacer que el valor del voto de los votantes de ese distrito sea menor que el de otros distritos que van a quedar, no sé si se entiende, pero es la relación entre, en el fondo, la cantidad de habitantes que representan cada uno de los diputados. Y eso se va a distorsionar respecto a lo que tenemos hoy día. Y yo creo que es un problema, digamos. Entonces, si esa es una medida de ahorro que está planteada en la agenda social, a mí me parece que el ahorro, poniéndolo en perspectiva, yo sé que es harto dinero, uno no lo puede desconocer, para cualquier persona suena harto, pero en las dimensiones que maneja el presupuesto del Estado, yo creo que no es una diferencia significativa, y menos que no se pueda buscar también disminuir esos recursos por rebajar la dieta y por buscar quizás en algunos otros ministerios donde haya programas mal evaluados o que están funcionando mal y poder levantar recursos desde ahí. Respecto del sistema que tenemos ahora de votación, ¿por qué no se puede tener solamente un sistema de mayoría simple? En el Congreso. Claro. O sea, la gracia de estos sistemas es que ayudan, un sistema proporcional ayuda a tener un Congreso más diverso y que se expresen en el fondo distintas fuerzas. Y eso favorece también que partidos más chicos, partidos con presencia quizás a nivel local y no nacional, tengan mayores posibilidades de visibilizarse y de llegar al Congreso, porque la cantidad de votos que uno requiere quizás no es algo inalcanzable para un partido más chico. Y eso, como principio en el fondo para favorecer la representatividad, nos parece que es deseable. Nosotros queremos un Congreso que sea lo más representativo de la sociedad posible, y en la medida que trabamos más, bueno, ahí uno tiende a favorecer quizás a los partidos más fuertes, a armar grandes coaliciones donde quizás los partidos chicos pierden mucha preponderancia y tienen menos posibilidades de llegar al Congreso. Entonces, nos parece que el sistema proporcional es un avance, haber salido del sistema binominal y echarlo atrás sin ni siquiera tener un periodo completo de funcionamiento, parece apresurado y que no se justifica en términos económicos ni de representatividad, digamos. Esto se parece un poco a la discusión que ha habido respecto del proceso constituyente, por ejemplo, en el que se hablaba de los candidatos independientes y de la posibilidad de que los candidatos que sean presentados o respaldados por partidos políticos tengan mucho más, digamos, que tengan campañas que sean más grandes y que también tal vez tengan más posibilidades de llegar hasta este proceso, hasta este proceso constituyente. ¿Se parece un poco esta discusión respecto de la representatividad que hay tanto en el Congreso como en una posible convención constituyente o mixta? Sí, o sea, yo creo que hay un horizonte compartido, ¿cierto?, que quizás es distinto por la naturaleza de ambos órganos, el Congreso Nacional y la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente hoy día, yo creo que además en el ideario de la ciudadanía está pensado en un espacio que vaya más allá de los partidos políticos, ¿cierto?
que no sea como el Congreso, que es preeminentemente hay militantes políticos. Y la idea que está en la ciudadanía quizás en la Asamblea es distinto, es un poco más amplio. Por eso, si bien el sistema proporcional es bueno para efectos del Congreso, yo creo que se tienen que hacer ciertas correcciones para permitir que independientes lleguen también a la convención, porque eso va a favorecer la legitimidad del proceso, y en ese sentido, quizás, claro, un sistema que está pensado para el Congreso ciertamente tiene que tener ciertos ajustes cuando lo vamos a traducir en un espacio que es distinto, que es una asamblea, una convención constituyente. Estamos conversando con Pedro Mayorga, él es abogado de la Universidad de Chile, del Centro de Democracia y Comunidad. A su parecer, ¿cuál es el sistema más representativo, el sistema electoral que tendría más representación? No estamos hablando de si lo tenemos o no, sino que dentro de los estudios que usted ha hecho, dentro del centro tal vez, ¿cuál es el sistema electoral que más representatividad genera dentro de un parlamento, de un Congreso? O sea, yo no soy experto en temas electorales, pero sí creo que hay distintos sistemas proporcionales. Y me parece que el sistema que tenemos puede no ser perfecto ni el ideal, pero sí es un sistema bueno y sobre todo mejor que el que tenemos. Yo creo que el principio de que el Congreso esté compuesto por fuerzas lo más diversas posible y que eso haga sentido, ¿cierto?, con la realidad de una determinada sociedad o de un determinado país, es importante porque también fortalece la institucionalidad democrática. Entonces, si el Congreso está tomado por grupos que quizás no son necesariamente representativos de toda la sociedad, bueno, se aleja la política, y nos ha pasado un poco, se aleja la política de la ciudadanía. Yo creo que los sistemas proporcionales, en sus distintas manifestaciones, favorecen esto que es bueno, que haya más diversidad en el Congreso. Hablábamos recién de representatividad, ¿cierto? Y de la posibilidad de que haya más participación ciudadana. Eso es justamente lo que han hecho los municipios con empujar esta consulta ciudadana que se va a realizar el 15 de diciembre. Usted, lo decíamos hace un rato, asesora a ciertos municipios. ¿En qué particularmente y cuál es el rol que tiene? Se nos ha dado la oportunidad de colaborar con el municipio de Peñalolén, realizando charlas, conversaciones con vecinos, con funcionarios, para informar sobre un poco de qué está en el acuerdo del proceso constituyente, más o menos cómo va a ser el itinerario, lo que conocemos hasta ahora, y también conversar un poco de qué es la Constitución, de qué se trata una Constitución. Y en eso nos hemos puesto a disposición. ¿Cómo ha visto la educación de la gente respecto de este aprendizaje sobre la Constitución? ¿Cree que la gente conoce realmente lo que eso significa y qué responsabilidad tiene o qué participación tiene dentro de la vida diaria de la gente? Yo creo que la gran mayoría obviamente no conoce ni está familiarizado con el texto así de la Constitución, pero lo que a mí me ha llamado profundamente la atención, y no solo en estos espacios, sino que también en espacios más familiares y de amigos, el nivel de interés que hay por introducirse en esto, y gente que, bueno, que la Constitución es el segundo libro más comprado, que es algo que nadie se ha convertido en bestseller ahora. Nadie se imaginó que podía pasar, ni el constitucionalista más soñador pensó con esto. Claro, se dice que hay más pega que abogado constitucionalista en estos tiempos. Entonces, no, o sea, hay un interés de la ciudadanía, de muchas personas, por formarse en esto y por entender un poco de qué se trata la Constitución. Y en eso yo creo que, en general, los abogados y los que conocen un poco más de la Constitución tienen ahí un rol para fortalecer también este proceso, de comentar, de explicar un poco lo que uno sabe, de explicar de repente algunos claves para leer, puntos que quizás a las personas les interesan más, y también cómo se viene para adelante el proceso. Entonces, eso es un poco lo que hemos estado tratando de hacer en distintos espacios, y que como está la necesidad también latente y de mucha gente de formarse en esto, nos han llegado también solicitudes espontáneas y hemos tratado de participar en estos espacios porque nos parece súper importante la formación ciudadana en estos momentos. Según entiendo, hay algunas comunas que decidieron participar de esta consulta ciudadana, pero no pusieron la primera pregunta, que en fondo tiene que ver con el tema de la nueva Constitución o con el plebiscito. Entonces, ¿qué le parece a usted que algunas comunas decían, como Las Condes y Vitacura, decían eliminar una de las preguntas? O sea, hubiera sido más deseable que la consulta fuera más uniforme. Da la impresión de que, claro, es el miedo a tener una especie de encuesta que anticipe el resultado. ¿Eso sería un problema? Desconozco las razones que motivan, quizás hay preocupación en algunos sectores. No sé si me hace sentido mucho tener que
evitar, digamos, conocer. Han salido hartas encuestas sobre el tema, tenemos datos, y quizá era un buen espacio la consulta también para medir un poco estos elementos y ayudar también a empujar la discusión que viene en el Congreso sobre los proyectos de ley que van a materializar el acuerdo constitucional. Entonces, bueno, uno hubiera preferido que fuera uniforme la consulta, me parece que hacía más sentido, pero ya es un gran hecho que la consulta se haya organizado y que se vaya a realizar, porque una de las cosas que la ciudadanía espera, y también ha salido en la encuesta, ya salió en la encuesta de espacio público con Ipsos, y a la hora de evaluar los liderazgos, preguntan en la encuesta cuál es la característica más importante de los liderazgos para conducir a una solución. Y lo primero, y con un 72%, es empatía y conocer los dolores que sufren las personas de Chile. Que eso finalmente es lo que gatilló todo este estallido social, digamos, esta tal vez indolencia de quienes nos gobiernan, de no entender de qué se trata realmente, qué es lo que hay detrás de estas marchas, de las manifestaciones masivas que ha habido en todas partes. O sea, las personas la ciudadanía quiere expresarse y quiere que lo escuchen. Y me parece que esta consulta es un espacio súper positivo para eso. Tienen que haber otros, sí, tenemos que seguir, ojalá, tener también luego un proceso participativo institucional que nos ayude a levantar todo lo que se ha producido en distintos cabildos, sistematizarlo y que eso sea un insumo para la discusión constituyente. Pero nos parece que esta consulta es un gran paso en eso también, y que ha sido bien meritorio de parte de los alcaldes ser capaces de coordinarse, de primero plantear este plebiscito o consulta que ayudó a llegar al acuerdo constitucional y que hoy día, bueno, se traduce en una consulta en diversas materias donde la ciudadanía va a poder ir y expresarse con libertad y plantear sus preferencias. Usted nos hablaba de la posibilidad de que se adelante un poco la respuesta que podría tener el plebiscito que estaba haciendo el gobierno. Pero ¿qué pasaría? Porque en el fondo se ha dado un poco por hecho que va a ganar el sí a la nueva Constitución. ¿Pero qué pasaría si gana que no? Sí, lo hemos comentado con algunas personas. Todos damos por hecho que va a ganar el sí, como que queremos una nueva Constitución, y yo creo que por lo menos la gente del mundo de la oposición damos por hecho eso, pero yo creo que ahora se viene esa campaña y esa discusión, digamos. El primer hito de este proceso es el plebiscito de apertura, ¿cierto? Que no es solo la discusión del mecanismo, que quizás esa ha tenido más preeminencia, sino si queremos o no un cambio. Y ahí es súper importante que las fuerzas que están a favor de impulsar una nueva Constitución se coordinen y hagan una campaña para convencer, persuadir a la ciudadanía de que vaya a votar y que vote por querer una nueva Constitución. Las encuestas dan para pensar que por ahí va la cosa, pero en el último tiempo también las encuestas se han equivocado y no estamos libres, digamos, de ese riesgo. Por lo tanto, es una exigencia y responsabilidad también de las fuerzas que están impulsando este acuerdo, salir apenas tengamos ya zanjado la fecha del plebiscito y convocado, salir a hacer campaña y persuadir a la gente de que vaya a votar y que vote por una nueva Constitución. Y justamente sobre eso, ¿usted cree que debería ser obligatorio el voto en este plebiscito de entrada? Sí, nosotros, o sea, en el centro vemos con buenos ojos el voto obligatorio en general. Nos parece que ayuda, y en ese sentido, porque parte de la convivencia democrática, ¿cierto? Implica tener ciertas normas comunes que todos respetamos, todos pagamos impuestos, a nadie le preguntan si quiere o no pagar el IVA. Tiene que pagarlo. Hay que pagarlo igual, y por lo tanto podríamos tener también la obligación de ir a votar cuando corresponda, digamos. Quizás hoy día para el plebiscito de apertura estamos un poco encima. Si se da la posibilidad de que sea obligatorio, genial. Yo creo que ayudaría a fortalecer el proceso. Pero si no, yo igual creo que va a haber una alta participación dado el interés y lo que se ha generado, y espero que así sea. Hay mucho optimismo respecto de que vaya a ganar el sí, pero ¿cree usted que es una carrera ganada? O sea, yo creo que sería un error darlo por ganada. Y me parece que ahora es el momento, como te decía, apenas se formalice ya la convocatoria a plebiscito, hay que dedicarse a hacer campaña y persuadir a la gente, digamos, y asumir que la carrera está ganada nos puede llevar a escenarios tipo Estados Unidos, lo que pasó con Trump y Hillary Clinton, digamos, que
que finalmente nadie pensaba que iba a ganar Trump y ganó, o el Brexit en el Reino Unido. Entonces, pero entiendo que lo de Trump al menos es porque hay un sistema de representatividad que tiene que ver como con el peso de los votos que tienen ciertos... Claro, él no ganó en votos, pero sí ganó en el sistema electoral, digamos. Y es una distorsión que tiene el sistema de ellos, pero aún así tampoco la gente se lo esperaba antes. Y lo mismo, o sea, el Brexit, digamos. Entonces, no podemos dar eso por hecho y yo creo que hoy día las fuerzas, digamos, de oposición tienen que dedicarse a ganar esa primera elección, porque ahí se juega todo lo que viene. Sí, bueno, y ahí hay que ver cómo lo van a hacer los candidatos independientes, por ejemplo, para hacer campaña, porque eso es una de las cosas que también preocupa, digamos, que no tengan el peso que tienen los que sí están respaldados por ciertos partidos políticos. Sí, o sea, también hay que ver, yo creo que hay independientes que van a ser capaces de levantar fondos y financiar buenas carreras, apoyados también por otras organizaciones. Yo creo que el interés que hay en la ciudadanía puede ayudar a esos candidatos. Hoy día tenemos un sistema que restringe los aportes de las empresas, eso ya no existe, son aportes de personas privadas, y yo creo que campañas ciudadanas hoy día tienen espacio para desarrollarse. Yo creo que todavía el sistema de financiamiento está en sus primeras, digamos, dos elecciones, en sus primeros años de vigencia, pero permite esto, que haya financiamiento ciudadano a las campañas, y yo creo que si hay independientes que se mueven de forma hábil y trabajan por obtener este cupo en la convención, van a ser capaces de levantar financiamiento y además del financiamiento público que hay como reembolso también en las distintas elecciones. De hecho, hay que ver también qué pasa con las redes sociales, porque, por ejemplo, ya está más que demostrado que el triunfo de Trump tuvo mucho que ver, para hacer el paralelo con el ejemplo que usted daba hace un rato, que las redes sociales influyeron mucho en la decisión de la gente para poder de ir a votar respecto de uno u otro candidato. Entonces, también hay que ver qué información entrega el Big Data. De todas maneras, y esas son herramientas que hoy día facilitan lo mismo que ha pasado con la coordinación de movilizaciones que se ha producido por redes sociales, mecanismos que hace un tiempo no existían, favorecen también a gente que no necesariamente tiene la mayor cantidad de recursos a hacer campañas ingeniosas, creativas, que se pueden difundir por redes sociales y que quizá alcancen efecto que no necesariamente va a tener una campaña producida por una agencia. Entonces también ahí, claro, estoy de acuerdo que es más difícil con menos financiamiento, pero hoy día hay hartos espacios que permiten trabajar de forma creativa y darse a conocer y buscar también electores. Estamos conversando con Pedro Mayorga, él es abogado de la Universidad de Chile, del Centro de Democracia y Comunidad. Lo quiero llevar a los dichos de un exministro de Hacienda, Andrés Velasco, que dijo que los problemas profundos del país no se resuelven en 24 horas o 3 meses. Y hay algunas personas que también han dicho que los problemas y las demandas sociales, más que nada, no se resuelven tampoco con una al respecto de esto. ¿Puede una nueva constitución ayudarnos a avanzar hacia el país que se está pidiendo en las calles? O sea, yo creo que sí, que puede ayudar a construir un país como el que se está pidiendo en las calles. Me parece que una nueva constitución no garantiza eso, pero sí es un proceso, o sea, un proceso como el que se ha planteado, podría tener los espacios para que se genere algo como lo que tú dices. Yo creo que nadie podría no estar de acuerdo con lo que dice Andrés Velasco, digamos, que nada se soluciona en 24 horas cuando hablamos de un sistema de pensiones o cuando hablamos del sistema de salud, ni en 24 horas ni en 3 meses, es cierto, pero eso no quita la urgencia de que hay cosas que se tienen que empezar a trabajar hoy día, por lo mismo, porque se demoran harto tiempo y hay que empezar a dar señales a la ciudadanía de que hay cosas que efectivamente van a cambiar y van a cambiar para mejor. Entonces, el carril, digamos, de la agenda social, uno esperaría, o a nosotros nos parece que se tiene que mover desde ya y con más fuerza de lo que ha hecho el gobierno, que ha estado quizás un poco tímido, con medidas muy dispersas y poco orientadas a lo estructural, digamos. Si bien, no sé, el bono, lo que se subió de la pensión solidaria, quizás son cosas que pueden ser importantes en este corto plazo. Nos parece que el sistema de pensiones necesita una reingeniería que es súper estructural, y en eso hay que ponerse a trabajar, y así como se juntaron los partidos a sacar un acuerdo constitucional, sería esperable que pase algo parecido respecto al sistema previsional. Y respecto a la Constitución, digamos, que no soluciona todos los problemas, está claro, pero sí yo creo que puede ser el proceso
si se da de buena forma, con legitimidad, nos puede ayudar a reconstruir nuestra política de una forma en que la ciudadanía se sienta parte y no se sienta lejana a sus representantes. Tener una constitución de la que nos sintamos propios, de que nos ayude a sentirnos también parte de una misma sociedad como chilenos, evidentemente nos puede sentar las bases para que tengamos una mejor democracia y una democracia que se haga cargo precisamente de los problemas que más apremian a la gente, y que eso ha sido los problemas que la constitución de hoy día no ha favorecido que se solucionen. Última pregunta. ¿Cómo cree usted que se resuelve el ítem desigualdad, que es una de las cosas que más se ha dicho y que además hay muchos expertos que dicen que en Chile no es que no haya plata, es que está mal repartida? ¿Cómo se resuelve ese ítem desigualdad? El ítem desigualdad, ese es un súper desafío, yo creo. Por un lado, yo creo que está el sistema impositivo, ¿cierto? En Chile, y uno de los datos que ha circulado también en este tiempo, nosotros no reducimos de manera significativa la desigualdad si analizamos previo a que se paguen los impuestos, digamos, y post, una vez pagados y con las transferencias del Estado hechas. O sea, el dinero que recauda el Estado no necesariamente ayuda a disminuir la desigualdad en Chile. Y eso es un problema de nuestra estructura tributaria y de nuestra estructura también de cómo las prestaciones sociales que se garantizan. ¿Eso, por ejemplo, es algo que podría resolver la nueva Constitución? Yo no creo que resolverlo, pero sí ayudar a generar ciertos elementos que permitan que nos hagamos cargo como sociedad de esos problemas. Yo creo que es muy difícil pensar que una Constitución va a resolver todo eso, porque necesitamos también leyes que se hagan cargo de todos estos problemas. Estábamos conversando con Pedro Mayorga, abogado de la Universidad de Chile y del Centro de Democracia y Comunidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, muchas gracias. Porque queremos escuchar a todas las voces en Punto Noticias. Por ende, vamos a tener en un rato más a un panel joven para conversar acerca de los temas de actualidad. Pero antes los dejamos con un buen consejo. El panel joven que nos acompaña aquí en Punto Noticias, como ya les dijimos, nosotros aquí queremos escuchar a todas las voces y ciertamente ellos son parte protagónico de lo que está pasando hoy en nuestro país. Les presento primero a Ayelen Salgado, ella es vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Ayelen, muchas gracias por estar con nosotros. Está también Víctor Saavedra de Juventudes Socialistas, muchas gracias. Y Manuel Gallardo, presidente de Juventud Demócrata Cristiana. Gracias por acompañarnos a los tres. Lo primero que vamos a hablar es algo que pasó hoy día, que es el hecho de que las alumnas del Liceo 1 se tuvieran que licenciar en la calle tras la cancelación de la ceremonia. Ya vamos a conversar de esto, pero primero quiero mostrarles el video de esta noticia. Nuestras jóvenes terminan una etapa, dando inicio a una de las mayores revoluciones vividas por nuestro país, donde sin duda son el motor del cambio. Hoy, los queridos cuarto y Insania da una muestra de unión y fuerza, que nadie les diga que no se puede. Recibimos con un fuerte aplauso a las estudiantes del cuarto año I. Tiempo atrás conocí a una mujer fuerte. Es bastante increíble el video. Yo debo decir que yo soy del Carmela Carvajal de Prat y de hecho me licencié en 2011 y nosotros tampoco lo hicimos en el colegio, obviamente no por las mismas razones que lo hicieron las alumnas del Liceo 1, pero licenciarse en la calle es algo bastante chocante, la verdad, porque sobre todo después de 12 años en el colegio, hacerlo en la calle es bastante extraño, digamos, por decirlo menos, pero esto se debe a que el establecimiento decidió suspender esta ceremonia porque se había realizado una supuesta funa a profesores y directivos en la vía pública. Ayelen, ¿qué te parece esta situación? Bueno, la situación que vemos ahí, o sea, es algo también que se repite y ahora se muestra que es también la represión interna que se vive como dentro de los liceos por parte de las autoridades que tienen acá, y vemos que
ahora que se está, no sé, por todo lo que ha causado como el colectivo de las tesis, como todo lo que se dio también en el Liceo 1, y después que también la decisión que tomó como la dirección de ese liceo al no permitirles como tener su misma ceremonia de salida de cuarto medio, también fue una decisión súper autoritaria, súper patriarcal a la hora que lo hayan tenido que hacer en la calle, pero aún así se demuestra que pudieron hacerlo afuera, que pudieron hacerlo en la calle y que salió bien al fin y al cabo después de todo lo que se tuvo que vivir como a la hora que se lo cancelaron. ¿Lo consideras un castigo? Yo creo que sí, fue una medida represora en ese caso, fue una medida de represión a la hora de que las cabras querían movilizarse, querían expresar las cosas que ellas estaban viviendo ahí, que tienen todo el derecho a hacerlo y que se lo hayan cancelado, también una represión que están viviendo ellas dentro de su liceo. Manuel. Sí, yo me sumo a lo que dice Ayelen, por lo demás ella representa a su generación mejor que nadie. A mí me causa vergüenza que estas cosas pasen en nuestro país, la verdad, porque tiene que ver con una cuestión de fondo. O sea, tú lo dijiste muy bien respecto a la manifestación que se ha dado por las tesis, las funas probablemente a profesores que han ejercido algún nivel de maltrato. Yo me pregunto qué es lo que piensan de fondo esto, porque al final, ¿qué pensarán de esas 50.000, 60.000 mujeres senior que fueron al Estadio Nacional a hacer la protesta de las tesis, a todas las mujeres, niñas, jóvenes, adolescentes que han estado en las calles de todo el país diciendo esto? O sea, demostrar en un colegio que hay que castigar por ese tipo de manifestación a mí me parece la verdad de muy mal gusto, pero también la manifestación y también la licenciatura, digamos, en la calle habla de lo que es tu generación también, habla también del compromiso de sus padres, quizás con ustedes decir, mira, en verdad, más allá de una decisión vertical y equivocada del colegio, nos vamos a juntar igual, vamos a celebrar nuestra licenciatura y por lo que se ve fue algo bastante, si bien fue chocante, yo creo que también es emocionante. Yo creo que tienen que sentirse orgullosas de alguna forma de la manifestación que hicieron y de haber tenido su licenciatura de esa forma. Habla del sentido de resiliencia, ¿no es cierto?, que tiene esta generación, que por más que se le quiera machacar, va siempre a estar intentando levantarse. O sea, en el fondo como que le dieron vuelta a la situación. O sea, de todas maneras, las imágenes son evidentes, ¿o no? Víctor. No, comparto absolutamente con mi compañero acá presente, pero yo creo que hay una cuestión que es bien penosa, y es que esta generación tiene un rol histórico que se va a recordar en los libros de historia, porque ellos partieron, los secundarios partieron estas movilizaciones que puede ser que terminen en una nueva constitución, la primera constitución democrática. Un proceso de transformaciones sociales súper relevante y un proceso de politización ciudadana extraordinario. Entonces, a la generación virtuosa, a la generación que parte con esto, porque no lo hace la mía de los 30 años, sino que la hacen compañeros de segundo, de primero medio, de segundo, de tercero, de cuarto, son los que comienzan a movilizar Chile. Entonces, castigarlos, aparte por las reivindicaciones como más legítimas que pueden tener los colectivos feministas y un colegio históricamente ligado a la movilización de las mujeres, porque un colegio femenino tradicional, público, laico, que se les castigue de esta manera es vergonzoso. Cometen los directivos del colegio y la administración municipal también del municipio de Santiago, que tenía un rol represor de todos los colegios públicos, incluso llegando a mencionar al Instituto Nacional en algún momento que la capacidad de que lo iban a cerrar, es vergonzoso. Pero demuestra lo que es la derecha chilena y demuestra lo que es el conservadurismo nacional, así que no se puede esperar mucho más de ello y aún así nos siguen decepcionando, pero bueno. Grande por las compañeras. Es una frase de un meme eso. Algo que marca bastante la generación. De hecho, quiero recoger algo que dijo recién sobre el rol de los estudiantes dentro de este estallido social. ¿Qué les parece a ustedes que en el fondo hayan sido los estudiantes los que partieron con esto, los que dieron el puntapié inicial para este estallido social? Ayelen. Bueno, yo creo que como el rol como histórico que siempre han tenido los estudiantes secundarios ha sido también un rol dinamizador de las demás luchas sociales, a la hora que no solamente nos movilizamos por los temas que afectan como las demandas educacionales, moviéndonos solamente por temas estudiantiles, sino que también nos movilizamos por las pensiones, también nos movilizamos y por todas las demandas también que también le afectan directamente a nuestras familias. Y ahora como enfocado en el rol como el estallido social, yo creo que sí partimos con las evasiones, también llamando al resto de la gente que estaba por lo menos en los metros, llamando a evadir con nosotros y también como dejar ver su descontento, como mostrarlo. Y ahora somos como el pueblo en su conjunto quienes están, no solamente los estudiantes secundarios, sino que ya somos todos y todas quienes estamos en las calles como exigiendo estas legítimas demandas que no se ha dado ninguna respuesta ahora. O sea, me recuerda las primeras frases, digamos, de la ministra del Transporte, que decía, ¿por qué reclaman ellos? Si a ellos no les subió el pasaje. Pero sí le afecta a la familia. Claro que sí, le afecta a las familias. Yo creo que
los estudiantes, justamente, y lo hemos dicho bastante en Punto Noticias, creo que es parte de lo que nosotros creemos también, son como abogan por sus familias, porque obviamente ven que les afectan los bajos sueldos a sus padres, ven que cuando sus abuelos abren las cartas de las pensiones se ponen a llorar con el monto que les va a llegar. Entonces, claramente, tal vez es por eso que son los mismos estudiantes los que comienzan, dan el puntapié inicial a este estallido social. Sí. Manuel. Mira, si uno pudiese hacer un análisis de la historia de Chile, de otra forma, los estudiantes han sido la conciencia crítica del país. Si uno mira la reforma educacional del año 67, parte de las universidades. Posteriormente, la movilización que hubo durante la dictadura de las federaciones de estudiantes fundamentalmente y de las federaciones de estudiantes secundarias, tanto universitarias como secundarias. La revolución de la chaucha también. La revolución de la chaucha, posteriormente en los 90, fundamentalmente en los 90, inicio 2000, las primeras grandes movilizaciones universitarias por el tema del endeudamiento de la educación. Después vimos lo que pasó con la revolución pingüina el 2006. Después, posteriormente, lo que pasó el 2011 con la de hecho, si uno analiza el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, su principal reforma, si bien era el tema educacional y ella lo recoge, ¿no es cierto?, no fue una idea de los partidos de la ex nueva mayoría. Esa fue una cuestión que partió en las universidades. Yo lo viví muy de cerca, soy de Magallanes y en ese tiempo me tocó presidir la Federación de Estudiantes y después veíamos cómo a los 2 o 3 años las ideas del movimiento estudiantil eran recogidas en un programa de gobierno. Y hoy día uno ve cómo los estudiantes secundarios, a partir de su movilización, ponen la gota que rebalsa el vaso, ¿no es cierto?, en un modelo que se profundizó, del cual yo creo que partidos en el que a lo menos nosotros con el Víctor militamos han sido responsables de profundizarlo. Yo creo que aquí tiene que caber una autocrítica en la clase política. Aquí hay dolores, desigualdades y abusos que en un momento, porque todos dicen esto no se vio venir. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con eso. Porque yo creo que esto es mucho más grave. Yo creo que sí se vio venir y hubo una decisión racional de meter los dolores de la gente bajo la alfombra. De ignorarlo. De ignorarlo. Y si tú me preguntas, yo milito en la democracia cristiana y no me arrepiento y cargo con sus errores y cargo con su historia y cargo también con sus aciertos. Pero si una crítica tengo que hacer a los partidos que han gobernado los últimos 30 años, es que yo creo que esto sí lo vieron venir. Porque se analizaban las cosas como que había un chileno que llegaba tarde a su trabajo porque estaba 2 horas en el metro, otro que tenía que hacer horas en el consultorio, otro que tenía que pagar por la educación, otro que tenía que pagar por la alimentación de su hijo. El tema que no eran 4 chilenos distintos, era una misma familia que vivía 4 dolores a la misma vez. Y eso lo escondimos. Y hoy día lo que pasó, bueno, es que hubo un estallido social en buena hora, pero el tema es que hay que entrar ya en la etapa de las soluciones. Llevamos casi 50 días y uno ha visto letargo de parte del gobierno para solucionar los temas de fondo. Ya vamos a entrar en eso. Víctor, ¿cree que tiene que ver con con no tenerle miedo a las autoridades, el hecho de que hayan sido los estudiantes que comenzaron con esto? Bueno, yo creo que la libertad que entrega la juventud y también estos nuevos tiempos, que son una generación que nació con posterioridad a la dictadura, le entrega esa libertad y esa irreverencia y esa falta de miedo. Pero yo creo que hay una cuestión en la que no nos hemos enfocado tanto, o de repente no sé, tiene que ver con la concepción de clase de lo que pasa en Chile. Yo me acuerdo que le hicieron una pequeña nota o una entrevista cortita a un cabro en la calle y le dicen lo mismo que tú planteabas, que era, pero si a ustedes no les subieron el pasaje, y el cabro hace un análisis en 2 minutos de marxismo clásico, diciendo, loco, a mí no, pero mi familia sí, y mi familia se gasta 1/4 del sueldo en transporte. Entonces, esto nos afecta el pan, esto nos afecta la cantidad de comida, nos afecta quizás el arriendo. Entonces, es bien penoso ver cómo clases sociales no tienen la capacidad de identificar los problemas y de liderar un país. Y ahí cuando hablaba Manuel de las responsabilidades que tienen nuestros partidos, que son partidos tradicionales, es evidente que tienen responsabilidad. Yo otro día pensaba, pero ¿por qué el PS, el partido de Allende, juega este rol hoy en día? ¿Por qué Insulza está en el PS? Y la pregunta que me hacía, o ¿cuál es el rol que cumple un socialista como Insulza? Y siempre mi análisis era, estos cabros, Insulza ya es mayor, pero estos cabros no entienden nada porque estudiaron en el San George, los partidos políticos, incluso los partidos de izquierda, son gobernados por una clase dominante que es una clase oligarca. Son ricos, están casados entre ellos. Los Chadwick son familiares de los socialistas. Y es una vergüenza porque los militantes con los que yo trabajo, que trabajan en las poblaciones, se sacan la cresta. Igual como lo hace la compañera, y estudian en colegios públicos, igual como lo hace gran parte de la ciudadanía. Se parece un poco a la crítica que hacía Michelle Bachelet respecto de quienes conforman el Frente Amplio, ¿no? Que son todos hijos más o menos de los mismos. Quienes gobiernan los partidos políticos, al parecer, son todos muy familiares y pertenecen a una clase política y una clase económica, una clase social, y les cuesta harto identificar. Yo creo que Fontaine, en sus palabras de levantarse más temprano,
no lo hacía con mala intención. Yo lo conversaba una vez. Yo creo que de verdad él nunca ha pasado por un paradero en Pudahuelo, en La Pintana, a las 6 de la mañana, donde la gente está esperando micro porque trabajan en la dehesa. No lo sabe. Porque estudió en un colegio privado, porque estudió en una universidad tradicional y porque estudió en Estados Unidos o en Inglaterra. Y nunca lo van a entender. Y ese es el problema, es una falta de empatía porque no lo viven. Cuando pasamos a la ley anticapucha y tú dices, oye, pero si los encapuchados, el sentido común, los encapuchados son malos. Sí, y tú le dices, ¿ha ido a la marcha? Porque hay 80.000 encapuchados, hay 200.000 encapuchados, hay 1 millón de encapuchados. ¿Sabes por qué estamos encapuchados? Estamos encapuchados porque no podemos respirar por las lacrimógenas. Pero un tipo que no va a las marchas hace 50 años y que, repito, estudió en el Verbo Divino, en el San George, no lo va a entender nunca. No sabe que necesitas ponerte una máscara y echarte agua con bicarbonato en la pañoleta para poder respirar. Que no es que andes quemando un banco. Porque nosotros estamos en contra de los saqueos, pero no lo entienden. Es una clase social, es una lucha de clase. Que es algo que nos anticipaba un poco también nuestro invitado anterior, Pedro, que decía sobre esta encuesta, que decía que una de las cosas más importantes para la ciudadanía hoy es que los políticos tengan un nivel de empatía, ¿verdad? Y eso me recuerda también, de hecho, la entrevista que hizo al comienzo, la primera entrevista que dio el presidente Piñera respecto de este movimiento, que se lo dio a BBC Mundo. Además, hay que recordar que no fue un medio nacional, fue un medio internacional, en el que le preguntaron, pero presidente, ¿ha visto cómo están las cosas en las calles? Sí, yo he estado allí. ¿Qué les parece estas declaraciones, Manuel? O sea, lo que es evidente es que el presidente, más que estar en la calle, está atrincherado en la moneda. Y las salidas que tiene son más bien populistas y son efectistas más que medidas de fondo. Tú analizabas también en el panel anterior, yo estaba escuchando el tema de la disminución de parlamentarios. El gobierno en una agenda social donde hay que mejorar pensiones, salud, justicia territorial, porque en Chile un habitante de La Pintana vale, según la distribución, 200.000 pesos y el de Vitacura vale 1.100.000. Esas son las desigualdades de las que habla Víctor, y esas desigualdades probablemente se reproducen en las cúpulas de la política, se reproducen en las dirigencias de los partidos, no solamente ahora, sino que históricamente. En cambio, el presidente lo que dice es vamos a disminuir la cantidad de parlamentarios. Con eso se va a acabar la injusticia, se va a acabar la desigualdad. Y yo hoy día veía todos los Twitter de todos los ministerios diciendo, mira, vamos a ahorrar 5.200 millones si reducimos los parlamentarios. Le tienen que decir a la gente de Arica, de Atacama, de Antofagasta, de Magallanes, de Aysén, que con ese cambio que propone el gobierno pasan a ser inmediatamente un sistema binominal, pasan a disminuirse en representación. Y el presupuesto de la República son 73.500 millones de dólares. Y están diciendo que ahora con estos 5.200 que se ahorran unos cuantos parlamentarios se solucionan los problemas del país. Eso es mirarle la cara a la gente. Eso es derechamente mentirle a la gente. Entonces, si el gobierno no entiende que lo que tiene que hacer es hacer una reforma o plantear un nuevo pacto social profundo, fundamentalmente basado en una reforma tributaria que recaude. La reforma tributaria actualmente planteada recauda 2.200 millones de dólares. La banca en los primeros 9 meses tuvo utilidades por 2.543 millones de dólares. ¿Te parece que alguien habla de las AFP? Las AFP tuvieron en los primeros 9 meses utilidades por más de 600 millones de dólares. ¿Y saben cuánto pagan con la nueva reforma tributaria? 0 pesos más, 0 pesos más. Entonces estamos viendo la cara a la gente, estamos legislando como si el país funcionara normal. Han habido muertos, ha habido gente que ha perdido los ojos. Acá hay una persona que nos acompaña, que es Fabián Leiva, militante de la Juventud Socialista, que estuvo a punto de perder el ojo y que está en proceso de recuperación. Se han perdido vidas, hay 5.000 pymes que han quebrado por problemas de orden público, pero este problema no se resuelve solo con militarización, se resuelve con solucionarle la vida a la gente. Yo le pregunto al presidente, si usted tuviese que darle una razón a la gente que fue a marchar a Plaza Italia para que mañana no vaya a marchar, no existe absolutamente ninguna, porque lo único que tenemos es un acuerdo constitucional, que yo considero que es el acuerdo más importante desde el retorno a la democracia, pero eso es un proceso de 2 años. Y bienvenido, ojalá tengamos una convención constituyente 100% electa por ciudadanos, pero lo que hay que hacer es cambiarle la vida a la gente. Si la gente está choreada, la gente está podrida. Y si desde la política no somos capaces de responder a eso, después no va a haber tiempo para arrepentirse. ¿Ayelen? Sí, yo creo que hay que tener muy claro que los responsables políticos, por ejemplo, de las muertes que tú hablas, de la gente que ha sido mutilada, que ahora están sin poder ver, los responsables políticos desde Piñera hacia abajo deben tener juicio y castigo, y hay que también recalcar que la gente está exigiendo demandas concretas. Hay demandas que son exigencias urgentes de la gente hoy día, que no pueden seguir esperando. La gente se está muriendo en los consultorios, está esperando, están en la lista de espera, se mueren esperando. O sea, hay demandas concretas sobre la mesa, y ahora con ese acuerdo de paz que se zanja como en estas 4 paredes sin preguntarle a nadie, donde salen muchos partidos zanjando el
como cerrando desde arriba el conflicto, como fue solamente un titular como para calmar las aguas, cuando siguió muriendo gente la misma noche que se estaba firmando ese acuerdo por la paz, asesinan a Abel Acuña. Entonces, como de qué paz se estaba hablando en ese momento. Hoy día el pueblo está exigiendo demandas urgentes, son demandas que la gente está exigiendo hace mucho tiempo, pero hoy día no hay nada que se tenga que ir a negociar ahora. Si el gobierno sabe las demandas que tienen, otro problema es que no quieran soltar las lucas para poder financiar esto que hoy día se está pidiendo. O que no quieran admitir, digamos, que hay ciertas cosas que se necesitan, por ejemplo, en la Convención Constituyente, que era lo que hablábamos con nuestro invitado anterior, ¿no? Que el hecho de que el oficialismo finalmente no llegue a acuerdo con la oposición respecto de la paridad de género, respecto de la representatividad de pueblos indígenas, de los candidatos independientes, de la comunidad LGBTI. Hay que ver si es que este gobierno en algún momento... ¿Creen ustedes que se va a poner de acuerdo? Manuel. Mira, yo creo que hoy día el presidente propiamente tal está pareciendo ser un problema. Yo en verdad tengo ahí una opinión un poco distinta a Yelen, respecto al acuerdo constitucional. Hoy día hay dos formas de cambiar la Constitución en Chile. Una es por la vía de romper el equilibrio institucional, o sea, que haya una nueva dictadura en el país, que se acaben los poderes del Estado y se surja. Es reformar la actual constitución, por supuesto que yo no comparto sus orígenes porque fue impuesta sangre y fuego por la dictadura. Y mucho se ha hablado del contexto histórico en el que fue hecha. Y tener dos tercios de la Cámara de Diputados y 2 tercios del Senado para introducir una reforma constitucional. Hoy día el acuerdo que se logró, y yo creo que ese acuerdo fue efectivamente gracias a la calle, porque sentar a la UDI para que haya una nueva constitución y en segundo lugar que se pueda elegir el mecanismo, es porque evidentemente ¿Cree que se vieron arrinconados? O sea, a mí no me cabe la menor duda porque y legítimamente la UDI defiende una constitución nacida en dictadura, legítimamente la UDI no quiere una asamblea constituyente, legítimamente la UDI no quiere paridad y no quiere pueblo originario con escaños garantizados. Pasa que es la lógica de la política lo que te permite la democracia. A mí me permite en un programa de televisión decir es legítimo que ellos lo defiendan y yo estoy legítimamente en desacuerdo con ellos, ¿no? Y ahí es donde yo creo que sí hubo un acuerdo importante. Pero yo insisto, el problema es cambiarle la vida a la gente en lo doméstico. Tú nombrás algunas cosas, la gente no puede seguirse demorando 2 horas en llegar al trabajo, en tener el 50% de los chilenos gana menos de 393.000 pesos. Menos de 393.000 pesos. O sea, en Chile la gente... Yo tengo una hija de 3 meses y ayer la fui a vacunar. Y me parte el alma que hayan vacunas que tengan que ser pagadas. O sea, en Chile los niños que no pueden pagar la vacuna del rotavirus, les da rotavirus. Les da la enfermedad del meningococo. Y solamente el ministerio te cubre una cierta cantidad de vacunas. Yo afortunadamente puedo pagar esa vacuna para mi hija, pero en Chile discriminamos desde la cuna. Los 1000 primeros días de alimentación en un niño son claves para el desarrollo cognitivo de toda su vida. Y ese mismo niño después no llega a un buen jardín infantil, va a una educación municipal de baja calidad. Termina dando una mala PSU, probablemente no termina accediendo a la educación superior. Perdón, entonces, creo que ustedes pueden intervenir. Es el modelo que yo creo que tenemos que cambiar y el cual la agenda social hoy día, a lo menos desde el Ejecutivo, que son quienes tienen, como tú decías, se tienen que poner con las lucas y tienen la iniciativa presupuestaria para hacerlo, no lo están haciendo. Yo creo que hay un tema que ha sido conflictivo, que en el acuerdo de paz, como lo menciona la compañera, es relevante porque se habla de este acuerdo de paz y yo creo que nunca fue un acuerdo de paz. Es un acuerdo constituyente y bien, ni un problema. Pero los partidos de izquierda y la ciudadanía no puede dejar de perseguir por la violación de los derechos humanos. Imagínense la relación que ha tenido el presidente Piñera y su gobierno con los derechos humanos, que el primer informe, el de Amnistía Internacional, lo rechazan. Es una vergüenza. Eso lo hace un dictador bananero de los años 80. Lo hace un dictador africano. ¿Cómo se te ocurre rechazar el informe? Tú pides disculpas, persigues las sanciones y buscas recomponer la orgánica nacional, la paz, para que no se sigan violando los derechos humanos. No puede ser que en tus protocolos de acción o en tu actuar político rechaces un informe, a duras penas avale el siguiente, que no era muy diferente, el de Human Rights, no era muy diferente al de Amnistía Internacional, y los responsables políticos y los responsables de la jerarquía, por ejemplo, en el caso de Carabineros, no están haciendo nada más que reprimir al pueblo. El general de director de Carabineros no tenía idea de lo que tenían los balines. Sí. Porque en algún momento me acuerdo que yo acompañé a mi amigo Fabián Leiva, que está aquí afuera en la clínica, en el hospital, en El Salvador, y la primera tesis era que le iban a dejar los balines adentro del cuerpo porque eran de goma.
y se encapsulan, aparte del ojo, porque tiene más de un balín en el cuerpo. Y resulta que nos enteramos después que tienen plomo y pueden envenenar a las personas. Los tipos no tienen ni idea y gastan millones de dólares de la ley reservada del cobre para las fuerzas represivas del Estado y nos vienen a demolinar la perdiz con los 5.000 millones, que a mi entender es una forma de limitar la democracia, que es volver a un sistema binominal o algo muy parecido al sistema binominal. Por cierto, que Vivanco decía, la ONU dijo, es inaceptable que Carabineros no sepa qué munición está utilizando. No puede ser. Eso tiene que ver con la modernización de las policías, que es otro tema. Yo creo que, y a riesgo de sonar impopular, yo creo que uno a la Policía Nacional de su país, uno tiene que tratar de cuidarla, tiene que tratar de que le vaya bien, porque son los que están encargados de restituir el orden público. Pasa que hoy día Carabineros comete estos errores, como bien decía Víctor, pero por lo demás se requiere una reforma muy profunda, una mayor preparación policial, cambiar las mallas curriculares, formarlo en materias de derechos humanos. Tiene que ser una formación mucho más íntegra la de Carabineros. ¿Ayelen? Sí, yo creo que ahora al estar hablando como de cuál puede ser como la salida de este conflicto y todo como las soluciones que se pueden dar, además de que hay demandas urgentes que está exigiendo del pueblo, creo que también entramparnos como en hablar todo el rato de reformas e institución, es seguir inflando una pelota que está pinchada. De hecho, creo que uno de los problemas que hoy día está teniendo como nuestro país es que todo el rato queremos seguir dando, se quiere seguir dando recursos como a esta institución que no ha dado abasto con todo lo que está viendo la gente hoy día. O sea, la gente que firmó este acuerdo por la paz no representa al pueblo. Se manifestó al día siguiente en contra de este acuerdo por la paz porque no estaba respondiendo a nada de lo que se estaba pidiendo. Entonces yo creo que también es momento de pensar formas distintas también como de hacer política, las asambleas territoriales que se están dando, las asambleas, la movilización callejera, que no solamente, y si bien la Constitución es algo que nos entrampa en muchas cosas, creo que también es momento de pensar como algo distinto a solamente entramparnos en una Constitución. Si bien es algo importante, creo que hay que ver más allá de lo que hoy día se está exigiendo. Estamos conversando con Ayelen Salgado, ella es vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES. Está también Manuel Gallardo, presidente de Juventud Demócrata Cristiana, y Víctor Saavedra, de Juventudes Socialistas. Ayelen, partamos con ustedes. Para los secundarios, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Qué debería hacer el gobierno de Chile? Ahora, más que, el gobierno de Chile, nosotros sabemos que no tenemos ninguna garantía en ellos, porque ya hemos visto como, con el proyecto de ley ahora que ya se fue aprobado por la Cámara de Diputados, ley antisaqueo, antibarricada, que criminaliza la protesta, que es la única respuesta que realmente han dado, es una respuesta represiva al pueblo que hoy día se está movilizando. Nosotros, como no tenemos ninguna garantía ahí, porque no nos han demostrado que no se han hecho cargo y que probablemente tampoco lo quieran hacer, es la presión desde la calle, es organizarnos con nuestros vecinos, es organizarnos también con nuestros compañeros en nuestras asambleas, en todas las asambleas territoriales que se levanten, en nuestras villas, en nuestras poblaciones, y que se haga presión desde la calle, en la Plaza de la Dignidad. Hoy día también se han llevado las movilizaciones a sectores más altos, en los malls, y ahora, por ejemplo, en la Plaza de la Dignidad no se está casi pudiendo pasar porque los pacos tienen sitiado todo el lugar, revientan las movilizaciones mucho antes de que empiecen, se llevan detenida a la gente ha tenido que saltar hasta el Mapocho para que no se las lleven detenida. Entonces, sí, la tele muchas veces quiere mostrar que ya no se están dando las movilizaciones en la Plaza de la Dignidad o que son ciertos sectores solamente, pero también nos hemos movido a nuestros territorios, que hemos estado movilizándonos ahí, y yo creo que ese es el camino a seguir, seguir exigiendo nuestras demandas urgentes, el seguir también pensando cómo es la sociedad que queremos, como al fin y al cabo, y seguir movilizándonos, que es la única garantía que tenemos. Nos queda muy poco tiempo, si quieren hacer algún tipo de comentario final. Primero, Víctor, no sé. Ya, bueno, agradecer la invitación y yo creo que aquí es importante darnos cuenta de lo que tenemos que cuidar a nuestro país. Cuidar a nuestro país significa entender el momento en el cual estamos. Yo creo que en este momento el presidente es una piedra en el zapato y si tuviera algo de dignidad y asumiera los costos de violar sistemáticamente los derechos humanos, como informan los dos informes, el presidente debería renunciar. Así que renuncia Piñera. Manuel. Mira, nosotros tres somos personas, o todos quizás del panel, que nacimos del 90 hacia adelante. Nacimos en democracia. Yo creo que yo ya me puse en evidencia cuando dije lo del 2011. Por lo tanto, nosotros creemos que un poco la democracia es como el aire, que ha estado siempre ahí. Yo creo que, y es evidente que no ha estado siempre ahí. Y un poco la desconfianza que muestra Ayelen, uno lo ve en la última encuesta nacional del INJU, 4 cada 10 jóvenes no cree necesariamente en la democracia, no se siente satisfecho y no cree necesariamente que sea el mejor sistema de gobierno. Y eso es muy preocupante porque cuando no hay democracia lo que hay son dictaduras, de uno u otro lado.
Y yo creo que eso es lo que tenemos que evitar. Y la única forma de cambiar la democracia es generando mecanismos de mayor participación. Si el país no va a incluir dentro de sus nuevos niveles de pacto social cuestiones de democracias deliberativas o participativas, debiese la democracia representativa fortalecerse mucho más. Hoy día eso no está fortalecido. Entonces yo creo que hay que empezar a fortalecer la democracia y que una vez por todas el gobierno haga su pega, haga su tarea, deje de mirarle la cara a la gente y que por favor ponga sobre la mesa un nuevo pacto social y una agenda social profunda para que le cambie la vida a los chilenos. Muchas gracias. Agradecemos entonces a Manuel Víctor Ayelén también por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y como obviamente uno de los temas más importantes que se ha hablado en este estallido social y también que obviamente está en nuestra agenda nacional es el tema de la educación. Por eso queremos contarles en Punto Noticias que el profesor Massa va a dar un curso de astronomía para niños en la Universidad de Chile. La iniciativa se va a desarrollar el martes 10 de diciembre en el Observatorio Astronómico Nacional Cerro Calán. Los cupos son limitados, así que para que sepan nuestros televidentes, el curso es para niños de entre 6 y 8 años que se va a desarrollar, como les decía, el martes 10 de diciembre y tendrá 4 sesiones, el martes 10, el miércoles 11, el jueves 12 y el viernes 13 de diciembre. No nos hemos olvidado de los niños, dice nuestro amigo, el amigo de la casa, el profesor José Massa. Nuestro curso incluirá contenidos novedosos como la observación del cielo de los pueblos originarios y un capítulo sobre los viajes espaciales. Nosotros nos vemos el lunes. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.